Muy buenas tardes. Hoy día analizaremos aspectos relevantes relacionados con la adhesión en el marco de lo que ustedes van a efectuar, que son procedimientos de operatoria directos, estéticos, en este módulo. Es fundamental considerar que antes de poder estudiar y más aún entender y adquirir los conocimientos y competencias asociados a las técnicas adhesivas para odontología restauradora que la cátedra operatoria dental sugiere y utiliza, deben recordar, repasar y volver a estudiar sus conceptos de anatomía dentaria relacionados principalmente con las características de cada una de las piezas dentarias que ustedes posteriormente van a reconstruir o tratar de rehacer, básicamente también asociado a volúmenes de esmalte y dentina en las distintas zonas. Eso obliga a un estudio más profundo de los conocimientos que se le han entregado en disciplinas previas. De igual manera, requieren repasar los conceptos asociados a histología, histopatología dentaria, principalmente en relación a la conformación estructural del esmalte, la unión amelo-dentinaria, la dentina y su transición al órgano dentino pulpar. De igual forma, la fisiología y fisiopatología dentaria y asociada particularmente a la lesión caries, que depende de la patología caries. Y por último, aspectos relacionados con biomateriales dentarios que tienen directa importancia en el entendimiento y comprensión de los conceptos que se entregarán el día de hoy. Los logros que esperamos conseguir a través del módulo, y para lo cual esta clase en particular tiende o busca tratar de ayudarlos, son entender logros biológicos, como por ejemplo el sellado del medio interno, el concepto de interfaz diente-restauración, la reconstrucción dentaria integrada al tejido natural, tanto desde el punto de vista biomecánico, biológico y estético, la restitución de contornos y anatomía, la terminación y pulido, evitar los sobre y subcontornos, para lo cual volvemos a reiterar la importancia del estudio de los conceptos anatómicos estáticos del tejido dentario de todos los dientes de un paciente adulto e infantil. De igual manera, analizaremos algunos logros biomecánicos, como por ejemplo el resultado de restauraciones directas que forman un todo integrado en relación al tejido dentario remanente. Para ello, los principios de biomateriales en cuanto a su composición, comportamiento frente a fuerzas, comportamiento frente a cambios dimensionales, producto de fenómenos de cambios de temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, como el concepto de coeficiente de variación térmico lineal de los biomateriales y de los tejidos dentarios, los conceptos de adhesión desde el punto de vista químico y micromecánica, ¿cierto? Que están asociados a biomateriales que ustedes utilizarán. Y el resultado de los procedimientos desde el punto de vista estético con lo que se analizará en clases posteriores relacionado con materiales universales o de translucidez estándar y aquellos de un poquito mayor complejidad que son los biomateriales de resinas compuestas principalmente asociados a translucidez variable, que imitan tanto la dentina como el tejido adamantino con protocolos y filosofías que a veces son un poco distintas entre un material a otro. Las técnicas adhesivas que recomendamos en la cátedra operatoria dental las presentaremos un poquito más adelante, ¿ya? Primero tenemos que repasar algunos conceptos. El primero de ellos, ¿cierto?, es que está en la imagen, es el concepto de capa híbrida. Recuerden que el concepto de capa híbrida es una zona de interdifusión dentina-resina o dentina-sistema adhesivo que hace que a la microscopía electrónica sea muy difícil reconocer dónde comienza el tejido natural, dónde comienza el material artificial y cómo se correlacionan. Eso es lo que explicó el profesor Nakabayashi en el año 1991, ¿ya?
Si observamos, ¿cierto? Desde el punto de vista de referencia, en la parte inferior de la imagen estaría ubicada la dentina y en la parte superior, sobre la capa que está marcada en la microfotografía con una A, estaría el material restaurador. Por lo tanto, si analizamos desde la parte superior de la imagen a la parte inferior, tenemos el material restaurador, que si es un material restaurador polimérico, se va a unir químicamente y también micromecánicamente y o micromecánicamente con la capa adhesiva, que no es otra cosa que una resina compuesta de bajo relleno. De igual manera, la capa adhesiva se va a linkear o se va a asociar con lo que corresponde a la capa híbrida, que son, no es otra cosa que otras zonas de la misma capa de interrelación entre el tejido dentario y el material restaurador, que es la parte que se involucra, que se introduce al tejido dentario, ¿ya? Ahí está marcado con T, ¿cierto? Los tags, llamados tags de resina, que son prolongaciones del sistema adhesivo hacia las zonas normalmente desmineralizadas, ¿cierto? Del tejido dentario. Y bajo eso tenemos la dentina como última capa. Siendo específicos, esta microfotografía tiene como técnica la eliminación de la dentina para poder observar de manera adecuada la capa híbrida. Si estuviera la dentina, veríamos mucho colágeno y probablemente no seríamos capaces de distinguir los tags de resina. Por otra parte, ¿cierto? Tenemos que recordar lo que se llama capa adhesiva. La capa adhesiva es una zona que es exclusiva de sistema adhesivo o de una resina de bajo relleno, ¿cierto? Que permite relacionar la capa híbrida, que es esta zona de interdifusión dentina-resina, con el material restaurador, que generalmente es de la misma familia. Eso permite establecer uniones covalentes de alta resistencia que a su vez darán longevidad a las restauraciones. Esta fue descrita por primera vez por Perdigao en el año 2007. Si hacemos la misma lógica de observación de la imagen de la anterior, veremos que en la parte superior, ¿cierto? Si podemos considerar que está ubicado el material restaurador, tenemos el material restaurador unido micromecánicamente y químicamente a la capa adhesiva vinculada con la capa híbrida y la capa híbrida interrelacionada profundamente con el tejido dentinario. Recordemos también que estas imágenes corresponden a procedimientos que fueron con ambas imágenes, la anterior y esta, fueron consideradas con grabado total de dentina, ¿ya? Eso será importante para que ustedes lo analicen a posteriori. Los sistemas adhesivos, ¿cierto? Como ustedes ya vieron en cursos precedentes, clasificados de múltiples maneras. ¿Ya? Existen múltiples clasificaciones, como por ejemplo la de Van Meerbeek, ¿cierto? Del año 2003, donde establece, o si uno la simplifica, los adhesivos se podrían aglomerar dependiendo de si eliminan barro dentinario y acondicionan la dentina con ácido ortofosfórico o no, ¿ya? Bajo esa lógica tendríamos tres tipos de adhesivos que son los que ustedes ven y después pueden leer a profundidad en la imagen. Las clasificaciones, desde mi lógica, deben ser autoexplicativas, ¿ya? Sin embargo, una de las clasificaciones más utilizadas a nivel internacional, desgraciadamente no da a entender en forma automática de qué estamos hablando. Esta es la clasificación llamada generacional de sistemas adhesivos, ¿ya? Ahí tenemos desde la primera a la octava generación, ¿ya? Hoy día, ustedes pueden considerar que los
sistemas adhesivos que utilizamos están desde la cuarta generación en adelante, ¿ya? Es importante establecer que esta clasificación, al ser utilizada de manera internacional, será frecuentemente encontrada en trabajos de investigación, paper y textos asociados al área de biomateriales y odontología restauradora. Es indispensable que, a pesar de que la generación del sistema adhesivo no les indique qué tipo de sistema es por su propio nombre, deberán estudiarla y aprenderla para poder utilizarla tanto para conversar con otros profesionales de nuestro país como del extranjero y poder además entender la bibliografía que revisen. Esta imagen es muy importante, por lo tanto recuerden estudiarla bien. Les adelanto que en toda evaluación donde se incorporen preguntas de adhesión, siempre irán preguntas asociadas a la clasificación genérica de los sistemas adhesivos. Si profundizamos un poco más, independiente de la generación de los sistemas adhesivos, vamos a hacer una evaluación genérica, global, ¿ya? De qué componentes tienen los sistemas adhesivos, independiente del número de botellas o frascos que considere ese sistema adhesivo. Reitero, independiente del número de elementos, pasos o botellas, frascos que contenga el sistema adhesivo al que ustedes se enfrentan, siempre les sugiero tratar de analizar cuáles de los componentes genéricos que se van a detallar a continuación podrán encontrar. Por una parte encontraremos ácidos inorgánicos u orgánicos, ¿cierto? Que no son otra cosa que a veces las mismas moléculas monoméricas que van a utilizar para adherir. Es indispensable considerar que tenemos un solvente, que normalmente es agua, un alcohol de cualquier tipo o acetona, y también combinaciones de ellos. Hoy día, tal vez, el sistema adhesivo estándar siempre considera la utilización de alcohol. Sin embargo, deben ustedes conocer las diferencias que implica en la utilización de uno u otro solvente. Por otra parte, encontraremos también monómeros hidrófilos, que son aquellos de bajo peso molecular, que son, como su nombre lo dice, compatibles con agua y que hacen que el sistema adhesivo penetre tanto por tamaño como por solubilidad al interior de la dentina, que recuerden que nunca pierde la humedad de manera completa. Estos son los llamados vectores que llevan, o sea, que son llevados, por los solventes a las zonas más profundas del tejido dentinario y adamantino tratado, ¿ya? Y también encontramos los llamados monómeros hidrófobos, que no son otra cosa que moléculas de mucho más peso molecular, monómeros de mucho más peso molecular, por lo tanto insolubles, por lo tanto que tienen mayor vida útil, son aquellos que no se van a disolver en el corto y mediano plazo, ¿ya? Y que permiten darle estabilidad, volumen, resistencia a la capa adhesiva. Encontraremos una serie de otros productos que establecen las consideraciones para el manejo con aparatos de luminiscencia o de luz, para hacer endurecer los sistemas adhesivos, ¿cierto? Activadores, inhibidores, rellenos y otros componentes que es importante entender. Sin embargo, siempre hay que recordar que lo esencial es el solvente que tiene el sistema adhesivo en sus múltiples botellas o en su botella única, los monómeros livianos de bajo peso molecular, solubles en agua, que contiene una o más botellas de ese sistema adhesivo, y los monómeros hidrófobos o de alto peso molecular, que no hacen otra cosa que darle, recuerden, estabilidad a la capa adhesiva.
Relacionado con los solventes, solo una pequeña reflexión. Dependiendo de qué tan húmeda se encuentra, sobre todo la dentina, que es un tejido que es difícil e inconveniente deshidratar, a diferencia del esmalte, donde podemos trabajar con un esmalte casi completamente seco, la dentina siempre va a tener un grado de humedad que es indispensable considerar en el momento de utilizar o seleccionar un sistema adhesivo. Si bien probablemente ustedes, tanto en el preclínico como en la clínica de la universidad, van a ser guiados a utilizar ciertos sistemas adhesivos o los que están disponibles, es importante que tengan siempre el proceso reflexivo cuando lleguen, cuando ustedes sean profesionales y lleguen a un lugar donde van a trabajar y el sistema provee los sistemas adhesivos, o ustedes van a adquirir uno o más sistemas adhesivos para tener una variedad de opciones para dar el mejor tratamiento a sus pacientes, ¿ya? Mientras más húmeda es la dentina, más importante es utilizar un solvente que retire agua de la misma. La acetona es tal vez, ¿cierto?, el solvente que se utiliza en los sistemas adhesivos que más deshidrata. Por lo tanto, si tenemos una dentina muy húmeda, eventualmente podremos considerar, si es que tenemos disponible, un adhesivo que contenga entre sus componentes acetona. Por otra parte, si tenemos una dentina con una humedad razonable, y es la razón por la cual hoy día están de moda los alcoholes como solventes de los sistemas adhesivos, será la alternativa más versátil, tanto para dentina medianamente húmeda, levemente húmeda, tendremos la posibilidad de utilizar alcoholes, ¿ya? Y en dentinas extremadamente secas, todavía existen algunos sistemas adhesivos cuyo único solvente es agua, cada vez más raros de encontrar, pero aún presentes en algunos mercados. También, muy importante, los sistemas adhesivos, mientras más simple, son menos versátiles, y mientras más versátiles, son menos simples. Es importante recordar que los sistemas adhesivos de multipaso, que desgraciadamente son los más difíciles de estudiar, de aprender y de utilizar de manera adecuada sin cometer errores durante el procedimiento operatorio, por lo tanto, por parte del operador, ustedes, nosotros, esos sistemas adhesivos, que son los más complejos y de más etapas, generalmente dan los mejores resultados adhesivos en el corto, mediano y largo plazo. Importante a considerar, ¿ya? Ahora, una pregunta que es relevante y que será tema de discusión permanente por ciertos errores de concepto que algunos de ustedes pueden tener. ¿Los sistemas adhesivos consideran, al contar el número de pasos, la fase del ácido ortofosfórico? La respuesta es no. Cuando yo analizo el número de pasos que tiene un sistema adhesivo, lo que voy a hacer es contar los pasos posterior al uso del ácido ortofosfórico, si es que lo voy a usar. Y si no lo voy a usar, obviamente serán los pasos del sistema adhesivo, por ejemplo, en los sistemas autogravantes. Reitero, recuerden que el paso o la fase de grabado ácido en esmalte y o dentina no se consideran al contar el número de etapas o pasos que corresponden a un sistema adhesivo. En la cátedra, y ahora iremos a un concepto más bien práctico, técnico, de utilización, nosotros empleamos básicamente tres técnicas de manejo de los tejidos de esmalte y dentina. La primera de ellas es la que está en pantalla, la que llamamos técnica de grabado total diferida. ¿En qué consiste? Como su nombre lo dice, vamos a grabar todos los tejidos dentarios disponibles, es decir, el esmalte y la dentina, con ácido ortofosfórico. La única diferencia es que el tiempo de aplicación del ácido ortofosfórico en esmalte y dentina son diferentes. Los tiempos de grabado en esmalte
son un poco más extensos, independiente de la técnica y el momento que analicemos un determinado protocolo eh, que fluctúan hoy día, según la evidencia más reciente, entre 5 hasta 30 segundos, también dependiendo del tipo de esmalte. Recuerden que no todos los esmaltes de todas las zonas y de todos los pacientes en todas las edades y condiciones naturales o de salud y de enfermedad son iguales. Eso obliga al profesional, es decir, a ustedes, a no aplicar recetas de cocina, sino que entender y analizar cada situación clínica en su mérito. Por otra parte, como lo decía, en esta técnica también grabamos la dentina con ácido ortofosfórico, pero en este caso siempre el grabado es muy breve, mucho menos del tiempo que aplicamos en esmalte. En general hoy día se habla de entre 5 hasta 15 y 20 segundos como máximo, también dependiendo de la profundidad de la zona dentinaria que estamos grabando, de la edad de ese tejido dentinario, de la experiencia previa de ese tejido dentinario, de los traumas y situaciones que ha recibido esa dentina, si es una dentina vital o una dentina desvital. Son todos factores que tendremos que analizar en el momento de seleccionar el tiempo de grabado con ácido ortofosfórico en dentina cuando utilicemos la técnica de grabado total diferida. Para esta técnica siempre utilizaremos un adhesivo de los llamados cuarta o quinta generación, que según la clasificación de Christensen entraría en aquellos llamados tipo 1 o 2. Si vemos las imágenes abajo, ¿cierto? Tenemos que el esmalte es grabado con ácido ortofosfórico. La dentina es grabada por menos tiempo con ácido ortofosfórico. Y luego, como dice el texto anterior, seleccionaremos un sistema adhesivo de multipaso, donde, por ejemplo, ¿cierto? En la primera botella que aparece ahí, dice primer o imprimador. Y en la segunda es un adhesivo o bonding. Los bonding no necesariamente es lo mismo que un sistema que contenga adhesivos. Voy a tratar de explicarlo un poco más a profundidad. Los sistemas que contienen múltiples botellas normalmente poseen al menos dos. En una de ellas, como vemos al centro, ¿cierto? La botella de color verde claro. En ella está, recordando lo que hablamos un poquito antes, al menos un solvente. Y en su interior hay monómeros de bajo peso molecular, hidrófilos por lo tanto, que son los llamados primer o imprimadores, primer en inglés, imprimadores en español. Luego de aplicar esta botella, que normalmente se utiliza, ¿cierto?, en esmalte y dentina, con la aplicación de un TIPS, este paso no es necesario polimerizarlo, no es requisito sine qua non o indispensable, es más, no está indicado aplicar la lámpara de fotocurado posterior a la aplicación de un primer en los sistemas adhesivos de este tipo. Luego de ello utilizaremos, una vez que hemos aplicado, frotado con ligereza en el esmalte, con mucha intensidad en dentina y por largo rato, aplicaremos una pequeña cantidad de aire por un tiempo prolongado pero a distancia para volatilizar el solvente y luego de ello con otro tips aplicaremos la segunda botella que aparece ahí como adhesivo que como ustedes bien saben puede ser normalmente un solvente con monómeros de alto peso molecular que son los que van a generar la capa adhesiva. Esa etapa sí se polimeriza una vez concluida. Lo que se hace es frotar, ¿cierto?, suavemente en esmalte, intensamente en la dentina, luego volatilizar el solvente y luego aplicar las unidades de luz halógena para polimerizar los componentes monómeros, transformarlos en polímeros para generar
una zona de resistencia. Esta etapa puede contener o puede considerar la utilización, repito, la utilización de los llamados bonding. Por favor, esto discútanlo, convérsenlo, profundícenlo con sus docentes. El bonding es un producto sin solvente, reitero, sin solvente, que contiene una alta carga de monómeros de alto peso molecular y que generan una capa adhesiva muy favorable y gruesa, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto? Después de la O, también en la utilización de adhesivos donde el adhesivo es de un frasco, no necesariamente de un paso, pero de un frasco, en ese adhesivo de un frasco también grabaremos antes el esmalte y la dentina por tiempos distintos con ácido ortofosfórico y posteriormente aplicaremos de esa botella única que contiene en su interior solvente, primer o imprimador y un adhesivo, una capa y luego de ella, luego de frotar esa capa en esmalte suavemente y en dentina con intensidad, volatilizaremos el solvente, polimerizaremos y luego aplicaremos una segunda, tercera, cuarta o quinta capa dependiendo de la técnica adhesiva recomendada y las características del sistema adhesivo que ustedes utilizarán. El número de capas que utilizaremos de este tipo de sistemas adhesivos va a depender, entre otras características, de la cantidad de relleno que posea el sistema adhesivo. Sí, los sistemas adhesivos también pueden contener relleno, que generalmente es un relleno nanométrico, que le da, sin perder la fluencia o la capacidad de humectar, ¿cierto?, de los sistemas adhesivos, le da también una mayor densidad. ¿Ok? Luego de eso tenemos una segunda técnica que nosotros también utilizamos o recomendamos utilizar, que es la técnica de grabado selectiva. Esta técnica considera el uso de ácido ortofosfórico solo en esmalte. No se aplica en dentina. Es decir, uno tiene que tener la cautela de utilizar un ácido ortofosfórico que sea en formato gel y ojalá altamente tixotrópico para aplicarlo controladamente en el contorno de esmalte o en el remanente de esmalte de la preparación que ustedes están trabajando, sin que ese esmalte fluya hacia la zona dentinaria. Luego de aplicar el esmalte, lo que haremos es lavar profusamente por el mismo tiempo del grabado o más, luego secar sin desecar el esmalte y la dentina para luego aplicar, igual que en el caso anterior, un sistema adhesivo de 2 o más pasos o un sistema de una sola botella en el esmalte grabado y en la dentina que no ha sido grabado. Por lo tanto, en la dentina utilizaremos una técnica autogravante. Repito, en el esmalte grabaremos con ácido ortofosfórico, pero en dentina, con esta técnica de grabado selectivo, como su nombre lo dice, solamente grabaremos esmalte. Utilizaremos un autogravante, ya que la dentina no ha sido grabada, para preparar ese tejido. De igual forma como lo hicimos en la técnica de grabado total diferida. Por último, la tercera técnica que utilizaremos en los protocolos de clínica y de simulación clínica es la llamada técnica autogravante. En esta técnica no se utiliza ácido ortofosfórico ni en esmalte ni en dentina. En general, estas técnicas se utilizan donde la calidad del esmalte es muy deficiente o no hay esmalte, o sea, el esmalte es inexistente,
Por ejemplo, en algunas lesiones de clase 5, dependiendo de su origen, recuerden que las lesiones de clase 5 de la clasificación de Black pueden ser de diversos orígenes, físicos y o mecánicos, ¿cierto? Químicos, combinaciones de ellos, ¿ok? Por lo tanto, también traumáticos, ¿ya? Es importante recordar qué es lo que vamos a hacer. Al no utilizar ácido ortofosfórico ni en esmalte ni en dentina, ciertamente estamos obligados a utilizar adhesivos autogravantes de más pasos o varios pasos o de una sola botella con varias aplicaciones, ¿ya? Recuerden nuevamente que no es que al utilizar un sistema adhesivo de una sola botella hagamos un solo paso. Es un adhesivo monofrasco, pero no monocomponente. Por lo tanto, tenemos que leer bien las instrucciones del fabricante, conocer a profundidad las características de los sistemas adhesivos para seleccionar y aplicar los materiales y productos de la manera más adecuada posible. Si ustedes leen trabajos de investigación y papers recientes, encontrarán que hay una escuela de pensamiento que utiliza como complemento para el manejo de diversas situaciones clínicas, que algunas de ellas las discutiremos el próximo año, como por ejemplo cuando hay remanentes de biomateriales restauradores en buen estado dentro de una preparación que contiene además obviamente esmalte y dentina, la técnica de arenado de preparaciones, ¿ya? Al día de hoy la evidencia no demuestra una variación significativa en los resultados en esmalte y dentina. Por ende, nosotros no la recomendaremos, pero es importante que ustedes sepan que existe y que algunas otras escuelas la utilizan. Dentro de lo que ustedes van a tener que estudiar y leer, existe un concepto que es lo que se llama sellado inmediato de la dentina. La primera persona que habló sobre este tema en el año 2005, a pesar de que la mayoría de las publicaciones del mismo tema y del mismo autor son posteriores al 2010, fue un profesor llamado Pascal Magne. Él estableció la importancia o demostró la importancia de que una vez que uno termina una preparación, ya sea sobre un diente vital, desvital y para restauraciones directas o indirectas, ya que las publicaciones de él se concentraron mayormente en las situaciones de preparaciones para método indirecto, da lo mismo desde la perspectiva que analizaremos ahora, es fundamental realizar un sellado del remanente dentario con un sistema adhesivo de características de longevidad que nos permita trabajar en diversas situaciones sin riesgo de contaminar el órgano dentino-pulpar remanente y que nos asegure una sobrevida adecuada de un tratamiento, sobre todo si vamos a utilizar etapas de provisionalización que puedan extenderse. Solamente como ejemplo les menciono la situación de la pandemia. Aquellos pacientes que nosotros atendimos antes de marzo del año 2020 y que recibieron restauraciones temporales mientras esperaban las restauraciones del laboratorio, que demoraron en ocasiones 6, 7, 8 o más meses, incluso años posterior a su realización de las preparaciones para cementar las restauraciones definitivas. Si poseían un sellado dentario inmediato, no hubo mayores inconvenientes. El problema se dio que, desgraciadamente, muchas situaciones no consideraron esta técnica y eso determinó probablemente la aparición de lesiones secundarias, es decir, caries secundarias, con lo que con la consecuente complicación para manejo de la nueva lesión y a veces la imposibilidad de colocar la restauración indirecta tal como fue concebida en forma
previa a la pandemia, ¿ya? Ahí hay un paper importante de revisar para que conozcan el protocolo de Magne. Si bien nosotros no vamos a utilizar exactamente el protocolo de Magne, el concepto de sellado dentario inmediato o sellado dentinario inmediato es fundamental que lo tengan claro, sobre todo cuando vayan a atender sus pacientes en clínica, dado que la progresión de conocimiento de los estudiantes ciertamente hace que los primeros tratamientos sean muy extensos. Esta técnica, con mayor razón, favorece y asegura, resguarda la integridad de los tejidos dentarios y del órgano dentino pulpar de nuestros pacientes, incluso en restauraciones directas, ya que en muchas oportunidades ustedes van a demorar 3, 4 o más sesiones en culminar una restauración con técnica directa. De igual manera, en las etapas posteriores, cuando hagan restauraciones indirectas, como también el proceso o la curva de aprendizaje de una técnica indirecta es también compleja, es importante que ustedes consideren la utilización del sellado dentinario inmediato en todos los casos clínicos, tanto de dientes vitales como desvitales. Acá tenemos una bibliografía que yo le envié a la doctora Lorca para que se las adjunte, de tal manera que podamos también discutir sobre estos conceptos que se entregan en la revisión de la literatura y que es importante que ustedes vayan adquiriendo y desarrollando, entrenando el concepto de revisión bibliográfica y de análisis crítico de la literatura científica para su futuro, ¿ya? Nosotros también les haremos algunas preguntas relacionadas con esta en las evaluaciones calificadas que corresponden a esta temática. Una preparación en tejidos dentarios para técnica de sellado inmediato en método directo considera, dependiendo de las alternativas, ¿cierto? Aquí dice la posibilidad o no de utilizar ácido ortofórico dependiendo de las técnicas que vimos antes, ¿cierto? Y la consideración de los tiempos de manejo del esmalte con ácido ortofórico, si es que lo vamos a usar, los tiempos de manejo del ácido ortofórico en dentina, si es que la vamos a usar en dentina. Siempre que utilicemos ácido ortofórico en boca es importante proteger los dientes vecinos. La mejor técnica es mediante el uso de teflón del que se compra en una ferretería, para proteger los dientes vecinos cuando ustedes están aplicando el ácido ortofórico en el diente de la preparación. Este procedimiento permite evitar el sobregrabado de los tejidos dentarios adyacentes, desmineralizando en forma innecesaria dientes que no van a ser preparados. Y de igual forma, cuando ustedes utilicen las técnicas adhesivas, al aislar los dientes vecinos con teflón u otro producto, van a tener menos inconveniente para retirar los excesos de sistema adhesivo y o de resinas de los dientes adyacentes. Importancia de los tiempos de lavado y secado y la técnica. El secado siempre debe ser suave. La sobreexposición de aire, sobre todo en la dentina, hace que eventualmente el resultado adhesivo sea menos eficiente o incluso deficiente. Dependiendo de los protocolos, ¿cierto? Aplicaremos en algunos casos para la técnica de sellado inmediato, ¿cierto? Lo que les había mencionado previamente. Aplicar un material de alta fluidez, pero que contenga una alta concentración de monómeros hidrófobos, o sea, de monómeros insolubles, ojalá sin solvente, como por ejemplo los bonding, ¿ya? De igual manera, hoy día se utilizan mucho las resinas compuestas fluidas, que no es otra cosa que un bonding con mayor cantidad de relleno. Acá tenemos un caso clínico donde vamos a analizar una técnica de alta complejidad o de varios pasos para técnica de manejo de estructuras de dentina y esmalte. Si observamos la preparación, tenemos remanentes de
esmalte, tenemos remanente de dentina y tenemos biomateriales aplicados al interior de una preparación que ya está lista para ser manejada para una técnica restauradora, donde vamos a utilizar, ¿cierto? Ustedes ven, por ejemplo, la protección de los dientes vecinos con láminas de poliacetato y cuñas de madera, más el aislamiento absoluto multidentario o múltiple, que utiliza, entre otras cosas, por ejemplo, ligas de seda dental y clamps adecuados. ¿Ya? Aquí estamos haciendo una aplicación de ácido ortofosfórico para una técnica de grabado diferido, ¿ya? Pero de igual manera esta técnica se podría considerar o lo que ustedes ven en la imagen, en el proceso de una técnica de grabado selectivo, o sea, solamente donde vamos a grabar esmalte, ¿ya? Esa es la manera de aplicar el ácido ortofosfórico, ya sea en la primera etapa de una técnica de grabado diferida o para una técnica de grabado selectivo. Es decir, grabamos solo el esmalte o grabamos primero el esmalte. Aplicamos el ácido ortofosfórico primero en las zonas de esmalte. Por eso yo mencionaba la importancia de contar con un ácido ortofosfórico que tenga una condición de gel, que se mantenga en posición, que sea tixotrópico. Acá vemos, ¿cierto?, la segunda etapa que corresponde a la técnica de grabado total diferida, es decir, donde vamos a grabar esmalte primero, dentina por menos tiempo, para lavar después ambos en conjunto, ¿ya? Lavamos profusamente la dentina y el esmalte hasta eliminar todo el residuo visible de ácido ortofosfórico, que debe ser por lo menos unos 30 segundos. Luego de eso, secamos sin desecar, eliminando el exceso de agua, pero permitiendo mantener una visualización, sobre todo de la zona dentinaria, con características húmedas. Luego de eso, acá estamos aplicando un adhesivo tipo 1, que son múltiples pasos, donde ustedes ven, por ejemplo, esta es una imagen de un caso que hice hace muchos años atrás, donde no se usaban tips, en ese tiempo se utilizaban pinceles. Hoy día la preferencia es la utilización de tips que permiten un frotado más adecuado, pero en ese tiempo también se pincelaba y se aplicaba el pincel con intensidad para que los biomateriales difundieran en los tejidos de esmalte, pero sobre todo de dentina. Aquí estamos aplicando lo que se llama un adhesivo para dentina, perdón, un primer para dentina, un imprimador para dentina, y ustedes ven que es un pincel con un mango de color naranja claro. Eso es para codificar la aplicación de este imprimador de dentina, que va por separado. Luego, ¿cierto? Sin polimerizar, lo que hacemos es eliminamos el solvente posterior a la aplicación enérgica en dentina y aplicación sin tanta energía en esmalte, pero por un tiempo largo, y luego volatilizamos el solvente con suavidad a una distancia adecuada, ¿ya? En general se recomiendan varios centímetros de distancia para aplicar el aire de la jeringa triple, que debe ser un aire limpio. Luego, si ustedes observan, tenemos ahora un pincel que es de un color naranja más saturado, donde estamos aplicando el adhesivo para dentina en este sistema de tipo 1, que considera varios pasos, ¿ya? ¿Cuántos los vamos a determinar al final para que sea didáctico? Estamos aplicando, ¿cierto?, un segundo paso de sistema adhesivo. Previo a eso grabamos, pero recordemos que dijimos que el ácido ortofosfórico no se cuenta dentro de los pasos al determinar el número de fases de un sistema adhesivo. Por lo tanto, habíamos aplicado previamente el imprimador para dentina, ahora estamos aplicando un adhesivo para dentina que también se frota en forma enérgica y luego no se polimeriza
Esta capa tampoco, ¿ya? Ya que corresponden a etapas que van a ser consideradas dentro de lo que se llama copolimerización posteriormente. Les recuerdo volver a analizar el término copolimerización. También aquí se aplica el solvente y posterior a ello se volatiliza el solvente con chorros de aire suave a una distancia razonable. Luego de eso vamos a aplicar un bonding en este caso para este adhesivo tipo 1, que es un adhesivo de una compañía europea cuya sede principal está en el Principado de Liechtenstein, que se llama Syntac, ¿ya? De la compañía Ivoclar Vivadent. Este considera ahora la aplicación de un bonding, ¿ya? Que es este producto que contiene monómeros hidrófobos de alto peso molecular sin solvente, y también lo vamos a aplicar profusamente en esmalte y dentina. Y aquí sí, después de esta etapa, aplicamos finalmente la luz, ¿ya? Este es un adhesivo de 3 pasos, tipo 1, el que analizamos. Ácido ortofosfórico no se consideró, pero es una etapa previa, por lo tanto hicimos 4 actividades. Grabado con ácido ortofosfórico en 2 etapas, ¿cierto? Grabado total diferido. Aplicamos un primer para dentina, luego un adhesivo para dentina, luego un bonding y luego la luz. Después de eso se puede utilizar una técnica para restauración directa o indirecta dependiendo de lo que ustedes seleccionen. Adicionalmente les voy a compartir este otro paper elaborado por un grupo de académicos de la Universidad Andrés Bello de la sede de Viña del Mar, donde ellos analizaron el efecto o el comportamiento de adhesivos universales en un concepto que es muy importante hoy día considerar, que es lo que hemos visto antes. Nosotros vamos a trabajar en lesiones cavitadas, activas, profundas, con un concepto donde vamos a dejar eventualmente un porcentaje de dentina infectada. Es importante analizar, por lo tanto, cómo se comportan los sistemas adhesivos en relación a este tejido, que antes, cuando fueron desarrollados originalmente, los sistemas adhesivos no fue evaluado. Es decir, el desarrollo de la gran mayoría de los sistemas adhesivos fue considerado en instancias donde uno hace eliminación total de la dentina infectada. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con adhesivos en dentina que tiene alteraciones, dentro de ellas remanencia de lesión, donde hay una alta desorganización de las fibras colágenas? Es importante entenderlo y estudiarlo, ¿ya? Estos 2 papers que les mencioné, el de técnica de sellado inmediato y el de efectividad en dentinas de baja permeabilidad, se los voy a enviar a través de la doctora Lorca.